Disparo injusto contra James. Así arrancó la polémica que volvió a poner a James Rodríguez en el centro del debate, a pocos meses de un nuevo mundial. Las palabras de Jorge Luis Pinto cayeron como una descarga eléctrica en el ambiente del fútbol colombiano. No fue un comentario aislado, fue una sentencia pública. Y el eco todavía retumba. La figura de James siempre ha estado rodeada de expectativas enormes, por su talento natural y por aquel recorrido europeo que lo llevó a la élite. Su rendimiento con la selección Colombia lo convirtió en bandera. Cada convocatoria despertó ilusión. Cada torneo grande lo tuvo como protagonista. Por eso, cualquier crítica adquiere dimensiones mayores. En entrevista con el portal Si Era Gol, Pinto fue contundente. Reconoció que James es un gran jugador, pero lanzó el dardo sin titubeos. Es un gran jugador, pero tiene que entrenar, afirmó. No se quedó ahí. Agregó que le encantaría que fuera una maravilla del mundo del fútbol, pero que no lo es. La frase que más ruido hizo fue esa comparación inevitable. James no es una maravilla no coma el pibe, Falcao, hay otros, dijo el exentrenador. Colocó en la mesa nombres pesados de la historia colombiana. Carlos el Pibe Valderrama, Freddy Rincón, Radamel Falcao. Referencias gigantes que marcaron época. Y en ese contraste, ubicó a James en un escalón distinto. Pinto, con experiencia dirigiendo procesos en varias selecciones, fue claro en su diagnóstico. Para él, el talento no basta. Habló de forma física, continuidad y entorno. Señaló que esos factores son determinantes para recuperar el mejor nivel. No cuestionó la calidad técnica. Cuestionó la constancia y la preparación. A sus 34 años, James vive una etapa distinta de su carrera. Ha pasado por varios clubes en los últimos años. No siempre tuvo regularidad en minutos. Tampoco estabilidad en proyectos deportivos. Esa irregularidad lo alejó de su punto más alto. Y eso es lo que, según Pinto, explica su bajón. Sin embargo, hay una línea que no se puede borrar. Con la selección Colombia, su entrega es incuestionable. En cada convocatoria asumió el liderazgo. En cada torneo grande apareció en momentos clave. Su compromiso con la camiseta tricolor nunca estuvo en duda. Y ahí es donde el debate se vuelve más profundo. Porque si bien ha tenido altibajos a nivel de clubes, en el escenario continental mostró carácter. En la Copa América 2024, sin estar en su mejor versión física, la rompió. Fue conductor, fue referente, fue determinante. Llevó a Colombia hasta la final. Y solo cayó ante Argentina en el último escalón. Ese detalle no es menor cuando se revisan las comparaciones. El Pibe Valderrama, Freddy Rincón y Radamel Falcao dejaron huella inmensa. Pero ninguno disputó una final de Copa América. James sí lo hizo. Y lo hizo siendo eje del equipo. Esa diferencia pesa en cualquier análisis serio. Pinto habló de maravillas del fútbol colombiano. De íconos que marcaron generaciones. Pero las comparaciones, en este contexto, suenan inoportunas. Sobre todo cuando James se prepara para disputar su tercer mundial. Una marca que lo coloca en una élite reducida dentro del país. Un privilegio que no todos alcanzaron. Así como el Pibe jugó 3 Copas del Mundo en su momento, ahora James está ante ese mismo desafío. Esa coincidencia histórica no puede pasarse por alto. Son trayectorias distintas, épocas distintas, contextos distintos. Pero el peso de un tercer mundial habla de vigencia. Habla de relevancia sostenida. Cuando Pinto afirma que no es una maravilla, instala una discusión incómoda. Porque el concepto de maravilla es subjetivo. ¿Se mide por títulos? ¿Por impacto mediático? ¿Por liderazgo en la selección? James no fue perfecto. Pero su huella en la historia reciente es innegable. Y eso también cuenta. El propio entrenador reconoció su entrega y compromiso. No lo acusó de indiferencia. No puso en duda su amor por la selección. Su crítica apuntó a la preparación, a la necesidad de entrenar más y mejor. A recuperar ingredientes que lo llevaron al estrellato. Esa fue la esencia de su mensaje. Habló de autocrítica, de renovación táctica, mental y física. De la exigencia del fútbol moderno. Un entorno donde la intensidad no perdona. Donde el talento necesita respaldo físico constante. Ese es el llamado que hace Pinto. Un llamado que, según él, podría devolver a James a su mejor versión. Pero también hay que mirar el contexto completo. El fútbol actual exige continuidad en clubes. Y James no siempre la tuvo. Cambios de liga, cambios de entrenador, proyectos cortos.
Todo eso influye en el rendimiento. No es una excusa, es una realidad que atraviesa su trayectoria reciente. En medio de ese escenario, la Copa América 2024 fue una respuesta poderosa. Sin estar en plenitud, fue decisivo. Participó en jugadas claves. Asumió la responsabilidad en partidos de alta presión. Se puso el equipo al hombro. Y llevó a Colombia hasta una final que ilusionó a todo un país. Perder contra Argentina no borra el recorrido. No minimiza el liderazgo mostrado. Tampoco desdibuja el impacto de James en el torneo. Esa actuación reciente choca con la narrativa de declive absoluto. Muestra que, incluso lejos de su pico, sigue siendo influyente. Y eso incomoda a quienes lo descartan. Las redes sociales explotaron tras las palabras de Pinto. Hubo quienes respaldaron su visión. Otros consideraron que fue un golpe innecesario. En plena preparación mundialista, cada declaración pesa. Cada frase puede alterar el ambiente. Y esta no fue la excepción. Lo cierto es que James nunca fue un jugador indiferente. Siempre generó amores y críticas. Desde su irrupción mundialista hasta hoy. La presión lo acompañó en cada paso. Y ahora, a las puertas de otro mundial, vuelve a enfrentar un juicio público intenso. Pinto tiene autoridad para opinar. Su trayectoria lo respalda. Pero también es válido preguntarse si el momento era el indicado. Cuando un referente se prepara para una cita máxima, las palabras adquieren otro significado. Pueden motivar o pueden desestabilizar. Depende de cómo se reciban. En el fondo, el debate gira alrededor de una pregunta central. ¿Sigue siendo James determinante para Colombia? Los hechos recientes dicen que sí. La final de Copa América lo respalda. Su convocatoria constante también. Y el hecho de disputar un tercer mundial refuerza su peso histórico. Nadie niega que ha perdido continuidad en clubes. Nadie sostiene que vive su mejor etapa física. Pero el fútbol de selecciones tiene códigos distintos. Allí, el liderazgo, la experiencia y la jerarquía pesan tanto como el estado atlético. Y James posee esos atributos. Compararlo con el Pibe, con Rincón o con Falcao puede ser atractivo para el debate. Pero cada uno tuvo su contexto. Cada uno enfrentó retos distintos. La historia no se escribe en paralelo perfecto. Se construye con matices. Y James ya tiene capítulos propios imborrables. A pocos meses del Mundial, el foco debería estar en cómo potenciarlo. En cómo rodearlo mejor. En cómo aprovechar su visión y su pegada. Más que en reducirlo a una frase polémica. Porque cuando su talento se conecta con la camiseta amarilla, Colombia compite. La crítica puede ser un motor si se asume con inteligencia. Si James toma el mensaje como estímulo, puede elevar su nivel. Si el entorno lo respalda, el impacto será mayor. El desafío está planteado. El escenario mundialista lo espera. Así queda instalada la discusión. Entre el respeto a la historia y la exigencia del presente. Entre la admiración y el cuestionamiento. James Rodríguez vuelve a estar bajo la lupa, pero también vuelve a tener una oportunidad. Y en el fútbol, las oportunidades suelen escribirse en grande. Ahora la pelota está en los pies de James. El mundial se acerca y el margen de error se reduce. Cada entrenamiento contará, cada minuto será evaluado. El mensaje de Pinto ya está sobre la mesa. La respuesta no será con palabras, será en la cancha. Colombia necesita a su número 10 enchufado. Necesita su visión, su pausa, su capacidad para filtrar balones imposibles. No se trata de nostalgia, se trata de rendimiento. De volver a marcar diferencias cuando el partido quema. Ahí es donde se mide a los referentes. Si algo ha demostrado James a lo largo de su carrera es resiliencia. Ha caído y se ha levantado. Ha sido cuestionado y luego aplaudido. No sería la primera vez que responde en el escenario más grande. Y ese antecedente alimenta la esperanza. El debate seguirá encendido hasta que ruede el balón en el Mundial. Las palabras de Pinto quedarán registradas. Pero la historia final la escribirá James con su rendimiento. Porque en el fútbol, la memoria es corta y el presente lo cambia todo.